y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra clase número 11 del curso de Introducción a la Relatividad General en este semestre de primavera del 2021. Bien, la clase pasada quedamos en algo súper cachilupi. Nosotros definimos lo que es una métrica. Ya teníamos una idea intuitiva de qué era la métrica, pero ahora lo definimos un poquito más rigurosamente, si esto es para que uno quede con la conciencia tranquila nomás. Y exigimos que la métrica fuese compatible con la conexión, o sea, exigimos que cuando yo tengo una cajita y la traslado paralelamente en mi variedad, no se me deforme, no me cambie el volumen. No es que no se me deforme, es que no me cambie el volumen. Eso es lo que quiero hacer. Y a partir de esta exigencia, entonces, que es la condición de metricidad, encontramos una expresión que nos permite obtener una conexión afín muy especial que se llama conexión de Levi-Civita a partir de la métrica. Y entonces esta relación es muy importante y es la que se usa en relatividad general. En relatividad general se usa esta conexión. El paso siguiente va a ser conectar la métrica con la geodésica. ¿Se acuerda que nosotros definimos o encontramos una ecuación para las curvas que eran autoparalelas? Y de hecho era esta de aquí, y le pusimos como nombre ecuación de las geodésicas. Y estas son las curvas que son las más derechas posible, lo más parecido a una recta posible en espacios curvos. Muy bien. Hoy día lo que vamos a hacer es ver esto desde otro punto de vista. Vamos a tomar la métrica y vamos a calcular la distancia entre dos puntos infinitesimales. Entonces, la distancia de S entre dos puntos infinitesimales es esto de aquí. Esto es la generalización de lo que uno hace en el plano, por ejemplo. En el plano, la métrica es esta de ahí. Entonces, la distancia infinitesimal entre dos puntos es simplemente dx cuadrado más dy cuadrado. Para los matemáticos, reemplacen d por delta, ¿ok? Y piensen solamente que las diferencias son muy chiquititas pero finitas, ¿no? Para que no se me espante nadie, ¿no? Que estoy tomando raíces de diferenciales, eso no parece muy ortodoxo, ¿no? Para que nadie se me ponga nervioso. Ya. Entonces ahora voy a calcular la distancia finita entre dos puntos A y B, y eso va a ser simplemente la integral de esto. O sea, va a ser esto de aquí. Lo que hice aquí solamente es un cambio de variable, vamos a decir así, ¿no? Introduje un parámetro que en realidad que me va a permitir trazar curvas desde A y B, y estoy integrando ahora sobre el parámetro. Así es que es esto de aquí.
Ahora, tenemos que tener cuidado porque en relatividad general, la métrica tiene un signo menos en alguna parte, o sea, tiene signos menos en varias partes. La distancia, el ds cuadrado, si ustedes quieren, el intervalo, no es la norma, si ustedes quieren, la norma de un vector no es positiva definida en relatividad general. Entonces, sacar raíces cuadradas puede ser medio peligroso. Así es que para nosotros, más conveniente que calcular extremos de este funcional aquí, lo que vamos a hacer es encontrar los extremos de ds cuadrado. O sea, vamos a tomar este funcional y vamos a obtener las curvas que extremizan esta cantidad. Entonces tenemos un problema variacional. Queremos que la variación de I sea igual a 0. Ok, entonces cuando yo tomo la variación, tengo que tomar la variación de la métrica y la variación de las coordenadas. Eso me lleva a esta ecuación de aquí. Por otro lado, yo siempre puedo escribir la variación de la métrica de esta manera. ¿Me lo compran eso o quieren que sea más detallado? ¿Podría detallarlo un poco más? Esto es lo siguiente. Esto si yo tengo una función f de x, nada más que una función, y yo varío, o sea, yo cambio x a x más delta x. Entonces yo voy a tener f de x más delta x. Y eso, si delta x es chiquitito, entonces eso va a ser f de x más df de x delta x. Entonces la variación de f, que es f de x más delta x menos f de x, va a ser simplemente df a de x delta x. ¿Ok? Sí, ahora sí. Eso es una variable. Ahora, cuando yo tengo muchas variables, lo que yo voy a tener es que f de x es la suma de f, estas son derivadas parciales, voy a tener eso de ahí. Eso en varias variables. O en nuestra notación, en la notación que tanto nos gusta, eso va a ser di f de xy. Eso es. Entonces, entonces en el caso de la métrica, la variación de la métrica van a ser las derivadas parciales de la métrica multiplicadas por la variación de las coordenadas. Entonces yo sustituyo esto aquí
Y me queda esto. Y ahora, en los otros términos, yo tengo derivadas de variaciones, lo que es un poco molesto. Así es que lo que uno hace es lo que uno hace siempre en este tipo de problemas, es integrar por partes. ¿No? Y como las curvas tienen extremos fijos, los extremos A y B son fijos, entonces los términos de borde se anulan. Y al integrar por partes, por ejemplo, al integrar por parte este término de aquí, que es el término del medio, me va a quedar la derivada de la métrica con respecto al parámetro por la derivada de las coordenadas con respecto al parámetro. Me queda, y el otro término, ¿no? Porque al integrar por parte me queda la derivada, me va a quedar la derivada del producto, ¿no? Entonces eso me da origen a esto de acá. Pero me interesa este pedazo porque la derivada con respecto a lambda, da lambda, usando la regla de cadena, la puedo escribir de esta manera. Y eso es súper cachilupi, porque ahora yo puedo escribir esto de aquí, que yo lo había integrado por partes, lo puedo escribir como menos la integral de esto de aquí, donde me aparece la derivada de la métrica y aquí me aparecen derivadas de las coordenadas con respecto al parámetro. Para el otro término, para el término de aquí, es exactamente lo mismo. Uno hace el mismo procedimiento y llega a lo que está acá. Si no es muy difícil, ustedes pueden rellenar estos cálculos fácilmente en casa. Entonces ahora uno junta todo. Coloca esto, eso, esto, lo reemplaza aquí, ya tenía esto, y me queda que la variación de I es todo este chorizo de acá. Pero uno ve que aquí tiene términos que son parecidos. Por ejemplo, ese término tiene la misma forma que este, veces, y tiene la misma forma que este con dx nu. Lo único que hay que hacer es arreglar los índices. Entonces yo quiero dejar a todos los de x, yo lo quiero dejar con índice sigma. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo, como este índice está contraído, aquí con mu y con mu, puedo llamarlo sigma aquí, eso significa que lo voy a llamar sigma, aquí también y aquí también. Y este índice nu aquí está contraído aquí y acá. Así es que le voy a llamar sigma también. Ahora tengo que tener cuidado porque yo ya tengo un sigma aquí y un sigma aquí. Bueno, a este sigma original le voy a cambiar el nombre y le voy a poner mu. Ya a este sigma de aquí le voy a poner nu. Entonces, ¿ok? Estoy haciendo un juego de renombrar índices. Haciendo ese renombramiento de índices, me queda esta cosa aquí. Y vean, ahora este término de aquí me queda parecido a este término con eso de ahí y a este término con eso de aquí. Pero fíjense que esto no se cancela, por ejemplo, con esto. ¿Por qué? Porque este índice aquí está contraído con el primer índice de la métrica, mientras que aquí
este índice, el índice sigma, está contraído con la derivada. Entonces, no es que sean iguales, pero tienen una estructura parecida. Y este de aquí está contraído con el segundo índice de la métrica. Entonces, realmente se suman esos índices. Y cuando yo tengo cuidado de hacer eso, me queda esta expresión, donde yo lo único que he hecho es sacar en factor común el dx sigma y reordenar un poquito los términos. Ya. Y aquí yo veo este término con este. Como la métrica es simétrica en sus dos índices, yo puedo renombrar este índice nu aquí, que está contraído con S, lo puedo renombrar mu, y entonces este término me va a quedar igual a este, y voy a tener menos, por ese menos que está aquí, menos 2 G mu sigma por todo eso. Y eso me queda igual, lo dejo igual. Súper bien. Ahora yo sé que esta variación tiene que ser 0. Y tiene que ser 0 para cualquier variación que yo haga de las coordenadas. La única manera que eso ocurra es que lo que está entre paréntesis cuadrados, entre corchetes, sea 0. Así es que encontramos esto. Y ahora voy a multiplicar esta ecuación por menos 1/2 y el inverso de la métrica. Entonces, cuando yo multiplique eso, me va a quedar aquí. Déjenme hacerlo eso en la pantalla. Me va a quedar o sea, yo tengo menos 2G mu sigma de 2x mu de lambda más de sigma G mu nu menos de mu G sigma nu menos de nu G mu sigma de x mu de lambda de x nu de lambda igual a 0. Entonces voy a multiplicar todo esto por menos 1/2 de g, la inversa, que va a ser alfa sigma. Entonces me va a quedar, el menos 1/2 se va con ese menos 2 y me va a quedar g alfa sigma por g mu sigma de 2x mu de lambda 2, pero aquí multipliqué por menos 1/2 g alfa sigma por todo ese chorizo por dx mu de lambda dx nu de lambda igual a 0. Y fíjense que multipliqué con ese sigma igual a ese sigma. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar sobre sigma, por eso lo repetí, y cuando sume sobre sigma, esto de aquí me va a quedar delta alfa mu. ¿Por qué me va a quedar delta alfa mu? Bueno, fácil,
porque yo aquí tengo la métrica y aquí tengo la métrica inversa. ¿Mm? Ahora, rigurosamente hablando, yo debería haber cambiado el orden de estos índices, pero la métrica es simétrica, así es que no es importante, no es importante. Así es que esto me va a quedar una delta, y ahora esta delta tiene este índice contraído con este, por lo tanto me va a quedar de 2x alfa de lambda 2 menos un medio g alfa sigma, todo ese chorizo por dx mu de lambda dx nu de lambda. Y este chorizo depende de sigma mu nu. Así es que si volvemos a los apuntes, y espero que me esté dando a entender, acuerden que si hay alguien perdido, por favor, grite. Así es que cuando yo multiplico por la inversa de la métrica, me queda esta cosa. Pero fíjense lo que me queda aquí. Esto es exactamente, o sea, esto de aquí, eso que está resaltado, es exactamente menos la conexión de Levi-Civita. Así es que volvemos a obtener la misma ecuación de las geodésicas que teníamos antes. Solo que ahora este gamma no es cualquier conexión afín, es la conexión de Levi-Civita. Entonces, lo que hemos mostrado es que cuando yo tengo un espacio métrico y tengo una métrica que es compatible con la conexión, o sea, tengo la conexión de Levi-Civita, entonces las curvas autoparalelas, las curvas más rectas posibles, lo más parecido a una recta, también son curvas geodésicas, son curvas que extremizan la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Profe, ¿Sí? tengo dos dudas. Dime. La primera, básicamente nosotros lo que hicimos acá fue aplicar un derivada funcional igualar a cero, ¿no? Lo que hicimos es un Porque, problema variacional. sí, pues, porque tiene cara de que lo que hicimos al final fue encontrar ecuaciones Euler-Lagrange. Exactamente, eso hicimos. Ya. Exactamente eso. Ya. Y lo otro que tenía duda es que usted mencionó que ¿cómo se llama? Que el intervalo no es necesariamente, o sea, ¿cómo se llama? La norma no es necesariamente definida Positiva definida. positiva. ¿Y por qué eso? Porque usualmente los espacios ¿cómo se llama? Con una noción de métrica siempre la definen positiva, porque la definen en base a un producto interno y eso se define positivo. Exactamente, pero nosotros ya vimos en relatividad especial, nuestra métrica, o sea, nuestro intervalo era, nosotros usamos menos c de t2 más dx cuadrado más dy cuadrado más dz al cuadrado. Eso define nuestra métrica en el espacio de Minkowski. Era menos 1, 1, 1, 1, 0, 0.
¿sí? O sea, si tú tomas dos vectores, A mu y A y B nu, el producto interno entre ellos es ese de ahí, que va a ser igual a menos A0, B0, más A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. Tienes este signo menos aquí. ¿Mm? Entonces tu producto interno no es raro, no tiene puros signos más, tiene, Ya. tiene, tiene signo menos. Por lo tanto, la norma de A, por ejemplo, es menos A0 al cuadrado más A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Y esto no es positivo definido. No. Y en relatividad Ya, general esto no va a mejorar, digamos. ya. Es que ahí uno puede decir, o sea, bueno, en particular yo destaco el caso de que cuando veo que de X, de Y, de Z son 0 y yo saco raíz al de S, me está dando Y, C de T. Exactamente, Entonces eso ya igual es extraño, porque ni siquiera te está dando una norma real. exacto. Pero, pero es bueno, eso no debería tener como consecuencias súper extrañas, en todo caso, ¿no? Porque como que es que yo siempre que he visto normas siempre se definen positivas, entonces, y creo que toda la construcción matemática que yo conozco está hecha en base a la noción de Eh, Es que, ortonormalidad, es todo eso. que, es que lo que tú me dices es súper razonable. O sea, es súper razonable exigir que las normas sean positivas definidas, pero la, la geometría del espacio-tiempo es tal que tú necesitas una noción de norma un poco más general que la normalmente se usa en matemáticas. Mm, Por eso es que en todo rigor, los espacios en los que las variedades con las que se trabaja en relatividad general no son variedades riemannianas, sino que son pseudo-riemannianas, mm, porque ya. por el signo menos. Y una última cosa, usted dijo que nosotros íbamos a proceder por la misma razón a sacar a minimizar como el funcional como distancia al cuadrado, Exacto. ¿o no? Pero eso no es necesariamente equivalente a minimizar el funcional como distancia, pues sí. Eh, no es necesariamente Porque primero equivalente. hay una integral y después la raíz, pues. Sí, no es necesariamente equivalente, pero, a ver, eh, en todos los casos que conozco funciona bien. Ya, ok. Esa es una forma de decirte que yo realmente he tratado de encontrar una mejor razón, pero todos los textos en que he visto mejores razones, en realidad tienen una razón oculta que a pesar de que lo hacen más elegante, de manera más elegante, en realidad siempre tienen una hipótesis oculta que en realidad te dice, mira, en realidad no podemos hacer nada mejor que esto. Ya, pero es que si uno intentara sacar como el funcional asociado al intervalo propiamente tal, ¿qué pasa? O sea, si yo pongo la raíz antes, intento hacer todo el proceso acá, como que
¿No me funciona o llego a un No, 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 corte? no, 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 no. Se puede hacer con más cuidado, pero tienes que, en algún momento tienes que suponer que vas a dividir por algo que no es cero. ¿Ya? Ah, ya. Y llegas a la misma situación. Y llegas a lo mismo. Ah, ya. O sea, Ya, puedo vivir no dividiendo por cero, así que yo creo que claro. ya. Básicamente la razón es que eh, si tú tomas la derivada de una raíz de f, digamos, con respecto a x, eso es como, qué sé yo, un medio de la raíz por dA de f. Ujú, ¿Eh? ujú. Entonces, tú siempre puedes, tú siempre puedes decir, bueno, la variación de eso es como la variación de eso. Ya, sí, sí entiendo. Entonces, si este factor se comporta bien, variar la raíz es lo mismo que variar la función. Ya, ya, sí entiendo. Esa es la argumentación que está detrás. Ya, ya entiendo. Gracias. Ya. Ya. Entonces déjenme hacer un ejemplo que no está en su versión de los apuntes porque lo escribí ahora en la mañana. Y es un ejemplo trivial. Este es un ejemplo trivial solamente para convencernos de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces vamos a considerar un plano. No hay nada más trivial que el plano, pero tampoco no hay nada más familiar que el plano. Así es que vamos a tomar el plano en coordenadas cartesianas, y en este caso nuestra métrica se escribe de esta manera. O si ustedes quieren, las componentes de las métricas son esa de ahí. La métrica vista como matriz es esta de aquí. Ahora, es evidente que con esta Profe, métrica, ¿sí? es que no estamos viendo nada por si acaso. Ah, Sí. claro, porque yo no estoy compartiendo, estoy en mi fase egoísta. Ya, ok, gracias. Ya, entonces en el plano, la métrica es esa de ahí, o en sus componentes esa de acá. Ahora bien, es trivial darse cuenta que con esta métrica, en que todas las componentes son constantes, la conexión de Levi-Civita, las componentes de la conexión de Levi-Civita son todas cero, porque se me van a anular todas las derivadas. Entonces la ecuación de, la, de las geodésicas se me va a reducir al primer término nomás, porque todos los gamas son cero. Así es que es esto de aquí. Ahora, esta en realidad son dos ecuaciones, porque fíjense que aquí yo tengo un índice libre, el I. Entonces, en el plano, I vale 1 y 2, y X1 es X, X2 es Y. Así es que tengo estas dos ecuaciones. Y esas ecuaciones son tan fáciles que hasta yo sé resolverlas. Esa es la solución general, con A, B, C y D constantes de integración. Y evidentemente estas son las ecuaciones paramétricas de una recta en el plano. Así es que efectivamente hemos demostrado que las geodésicas en un plano son las líneas rectas. O sea, esto es usar bombas atómicas para matar moscas. ¿Ok? ¿Preguntas?
¿No? Ya. Ahora, hagamos lo mismo en el plano todavía, pero en vez de usar coordenadas cartesianas, usemos coordenadas polares. En coordenadas polares, la métrica la podemos escribir de esta manera. Y ahora, o si ustedes quieren, bueno, g teta teta va a ser r cuadrado. Así es que va a haber al menos algunas derivadas de la métrica que no van a ser cero. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir es que la métrica, en términos de vista como matriz, va a ser 1, 0, 0, r cuadrado. Esa va a ser la métrica vista como matriz. O sea, la componente RR va a ser 1 y la componente teta teta va a ser r cuadrado y todas las otras componentes van a ser son 0. ¿Ok? Ya. Ahora bien, siendo la métrica así, van a haber derivadas que no van a ser 0. Por lo tanto, algunos de los gamas no van a ser 0. Y si ustedes lo piensan un poquito, ustedes se van a dar cuenta que van a haber solamente 3 componentes de la conexión de Levi-Civita que no van a ser 0, y son estas de aquí. Yo no las expresamente no las calculé porque hay un ejercicio que va a ir de tarea para ustedes, que están un ejercicio de este capítulo, que les pide calcular estas componentes en el plano en coordenadas polares. Así es que no lo voy a hacer explícitamente. No les voy a hacer la tarea. Esta vez no les voy a hacer la tarea. Pero si es cierto, si estas son las componentes que no van a ser 0, entonces las ecuaciones de la geodésica se pueden escribir finalmente de esta manera en coordenadas polares. Y estas ecuaciones son más difíciles de resolver. Entonces voy a tomar una solución particular. Voy a tomar la solución en que el ángulo es constante. O sea, si ustedes quieren, tengo el plano, voy a tomar un cierto ángulo constante. O si ustedes quieren, teta igual teta 0, teta 0. Eso, ¿ok? Y, bueno, ustedes ya vieron, ¿no? Teta constante significa una recta. Si tomo teta constante, mato este término y mato este término. Y por supuesto mato este término también porque la segunda derivada de una constante es 0, evidentemente. Así es que la segunda ecuación es satisfecha idénticamente. Y como este término ya no está, la ecuación para R me queda trivial y me queda esto de aquí. Y como lambda es un parámetro que va desde menos infinito hasta infinito, esto
en realidad el R va variando linealmente. El R va variando linealmente. Entonces, esto va a describir efectivamente una recta que pasa por cero. ¿Mm? Que parte del origen. ¿Ok? Ahora bien, como el plano es homogéneo y es isotrópico, yo puedo colocar el origen donde se me plazca y en la orientación que me plazca. Entonces, efectivamente, haciendo cambios de coordenadas solamente, me puedo convencer que todas las rectas en el plano son geodésicas, en coordenadas polares también. Preguntas, comentarios, Profe, ¿sí? sabe que con este ejemplo me da la impresión de que, pucha, porque siempre en física uno busca lo que se llaman como ecuaciones de movimiento, ecuaciones que te describan todo el sistema. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, no sé, y por eso le pregunto, me da la impresión de que lo que nosotros vamos a querer en relatividad especial son ecuaciones que nos permitan encontrar la métrica o la conexión afín, ¿o no? Y que al final con eso ya vamos a poder determinar como todo el sistema, por lo menos, que no está expuesto a fuerzas que no sean gravitacionales, ¿o no? Exactamente, mira, has dado en el clavo. Volvamos al electromagnetismo. En electromagnetismo, tú tienes dos tipos de ecuaciones. Tú tienes las ecuaciones de Maxwell, qué sé yo, 4pi rho. Y tienes esas ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, pero también tienes esta ecuación. Si tú quieres, tienes esa ecuación de ahí. O sea, tú tienes ecuaciones que te escriben la dinámica de los campos y tienes una ecuación que se te da la dinámica de partículas en los campos. ¿Ok? Entonces tienes las ecuaciones que te dicen cómo son, dadas las fuentes, cómo son los campos, y otra ecuación que te dice, dados los campos, cómo se mueven las partículas. Bueno, en relatividad general también vamos a tener dos tipos de ecuaciones. Vamos a tener una ecuación que va a ser algo así como curvatura, que depende de la métrica, igual a las fuentes, o sea,
a la distribución de materia o de energía. O sea, esta va a ser la ecuación para determinar la métrica. Aquí la incógnita es la métrica. Y voy a tener otra ecuación que me dice cómo se mueven las partículas en una métrica. Esa es la ecuación de las geodésicas. Entonces vas a tener, estas de aquí van a ser las ecuaciones de Einstein y vas a tener las ecuaciones de las geodésicas. ¿Queda más claro? Sí, queda más Entonces, claro. efectivamente, lo que obtuvimos fueron las ecuaciones de movimiento de partículas en una métrica dada, Ya. en ausencia de fuerzas no gravitacionales, por supuesto. Sí, lo otro, a ver, porque claro, igual estamos hablando como, no hemos metido mucho con la gravitación propiamente tal, pero los vectores con los que acá estamos tratando, los X, consideran el tiempo, ¿no? Sí, claro. Ya. Ya, claro, porque entonces se diferencian harto en las ecuaciones de Newton, porque claro, tienen la misma forma, si ambas vienen como ecuaciones de Euler-Lagrange, en el sentido que es como la segunda derivada igual a algo. Pero acá tenemos que el tiempo también varía con respecto a un cierto parámetro. Exactamente, exactamente. Claro, estos X alfa tienen CT, X, Y Z. O sea, profe, es como que encontráramos una parametrización del espacio-tiempo solamente. O sea, eso es con lo que queremos hacer con estas ecuaciones. O sea, claro, con esta ecuación de aquí, con esta ecuación con la ecuación de la geodésica, estamos encontrando cuál es la curva en el espacio-tiempo que sigue una masa en una métrica. O sea, básicamente, cuál es la curva en el espacio-tiempo que cae, o sea, que describe una partícula que cae libremente. Eso es lo que estamos diciendo. Una partícula en caída libre se mueve por geodésicas. Y las geodésicas son estas curvas en el espacio-tiempo. ¿Ok? Ya entiendo. Sí. ¿Más preguntas? Me encanta cuando hacen preguntas. ¿No? Ya, si no hubiera más preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Una ¿Sí? última cosa. Dime. Me imagino que después vamos a lidiar entonces porque estos son para caída libre. Me imagino que después entonces también vamos a lidiar con cosas que tienen fuerza no gravitatoria, o eso ya es como Se puede hacer, otro. pero es más complicado y no lo voy a hacer no lo vamos a hacer en este curso. Ya, eso se vuelve ya. Por ejemplo, una cosa muy interesante es acoplar las ecuaciones de Maxwell con las ecuaciones de Newton. Pero con las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Maxwell con las ecuaciones de Einstein. Claro. Acoplar eso es muy interesante porque eso te permite estudiar cómo se comportan objetos cargados en un campo gravitacional. Pero nosotros no lo vamos a hacer, sería mucho para este curso. Ya, genial. Vamos a dejar entonces la clase hasta aquí, si es que, a menos que haya otra pregunta. Si hay más preguntas. Porque lo próximo que vamos a ver es una cosa muy cachilupi, que son las derivadas del Lie y los vectores de Killing. De Killing vectors, eso siempre me sonó aterrador, ¿no? De Killing vectors. ¿No?
es como para Halloween eso, ¿no? Imagínense disfrazarse de Killing Vectors, digamos, ¿no? Un éxito total en Lo, Halloween. lo vamos a terminar viendo como en Halloween, prácticamente. Claro, claro, una cosa así. Sí, por las fechas que hay justo. Claro. Entonces, eh, las derivadas de Lie son otro tipo de derivadas que podemos definir en espacios curvos. Y los vectores de Killing van a ser vectores que nos van a poder, nos van a permitir encontrar simetrías en las métricas. Entonces, a pesar de que estudiar derivadas de Lie vectores de Killing no es estrictamente necesario en un curso al nivel de este, yo sí quiero dedicar algún tiempo para contarles qué son, porque aparecen en todos los seminarios, en todos los papers de gravitación, siempre van a aparecer o las derivadas de Lie y o vectores de Killing. Y yo quiero que ustedes al final de este curso sean capaces de sentirse en familia en un seminario de gravitación. Y por lo demás, cuando veamos agujeros negros, en un par de ocasiones nos va a facilitar la vida saber un poquito de vectores de Killing. Y luego de eso, luego que veamos vectores de Killing, vamos a terminar la próxima clase seguramente viendo las propiedades del tensor de Riemann, y ya de vuelta de vacaciones vamos a empezar a la argumentación necesaria para construir las ecuaciones de Einstein. Y al final de mes, entonces, al final de octubre, nos deberíamos conocer las ecuaciones de Einstein para en noviembre empezar a estudiar agujeros negros. ¿Les parece? Esos son los planes. Entonces, última oportunidad. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces termino de grabar aquí, me despido y nos vemos el jueves en la alegría y en la felicidad. Chao.